Ejército de Amor y los pastores Eduardo y Blanca Urrea presentan una enseñanza más, la cual puede transformar su vida a través del efecto de la palabra de Dios. Cuando un corazón está abierto para recibir la instrucción y la disciplina que transforma vidas por el poder de Dios. El día de ayer nos sentamos un rato a ver la televisión en casa, en la tarde, noche. Y era un noticiero creo que era de la Florida. Y estaban hablando estos hombres de política y diferentes cosas, lo último en la política. Y pudimos ver cómo entre políticos, cómo entre presidentes de naciones se están echando el uno al otro. Y pensando y analizando en eso, le digo al pastor, ¿hasta dónde ha llegado? Le digo, que las personas superiores de una nación se estén públicamente peleando o echándose el uno al otro en las redes sociales. Le digo, esto ya no es política, ya todo es un juego, ya todo es un circo, o sea, ya no están viendo por el pueblo, ya no están viendo, sino es simplemente, pues nomás el estar dentro de una posición y el que digan que hice algo, ¿no? Como autoridad de ese lugar. Y lo triste es que las personas están viendo todo. Están analizando todo, que esto y que lo otro, y por qué dijo y que no dijo. O sea, se está siguiendo el mismo juego que ellos están haciendo. Pero yo te digo, como iglesia, cada uno de nosotros tenemos un rol. Si tú te dices llamar hijo de Dios, parte del reino, parte de Dios, no de ejército de amor, sino parte del cuerpo de Cristo, tenemos una tarea, una responsabilidad de orar. Y si alguien no lo está haciendo, tú y yo lo podemos hacer. Y eso es algo que tenemos que enfocar nuestras vidas, como leía el domingo, ¿no? Cómo personas se están enfocando en este mundo y no se están enfocando en lo que es el cielo, en lo que es el verdadero llamamiento de nosotros como hijos de Dios, la vida eterna. Quiero invitarte a ir rápido en Santiago. Mi intención no era orar en el principio, solamente íbamos a adorar a Dios un ratito, pero Dios es el que nos guía, amén. Santiago capítulo 2. En el versículo 14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma.
Dice el 18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Hemos visto cómo personas se han justificado diciendo, oh, es que yo tengo fe, yo tengo fe, yo tengo fe. Pero no se ven las obras en las personas. Y podemos ver claramente en la palabra, la fe sin obras es muerta. Cuando Smith Wigglesworth vino a Estados Unidos por primera vez, él creo que de Inglaterra, de Europa venía, y la primera vez que vino, él no vino porque alguien lo invitó o porque alguien le dijo, ven y predica en mi casa o te invito a mi casa o algo, no. Él vino guiado por el Espíritu Santo. Y se dice que cuando él vino, dice que en ese tiempo habían pues los camioncitos, ¿no? Los camioncitos iban y pues la gente se subía y se bajaba. Dice que se subió a uno de los camioncitos y se dice que cuando él estaba adentro del camión, el camión hizo una parada. Y cuando el camión hizo la parada, él vio que estaba un muchacho vendiendo periódico. Y cuando dice que lo estaba viendo, de repente dice que el muchacho se empezó a convulsionar. Y se cayó al suelo y se empezó a convulsionar. Dice que inmediatamente él brincó, se bajó del camioncito, oró por él tirado en el suelo. El muchacho se levantó como sin nada. Dice que él inmediatamente se subió al camión otra vez y siguió su rumbo. Y eso me puso a pensar y digo yo, ¿cuántas veces nosotros hemos visto cosas en las cuales nosotros podemos actuar y no lo hacemos por X razón? Por miedo, por temor, por ¿y si no sana? ¿Y si se muere? Cualquier razón. Pero estamos viendo que la fe sin obras es muerta. Cada uno de nosotros sabemos que el poder está en nosotros. ¿Por qué? Porque no es el poder nuestro, sino es el poder de Dios que opera a través de nuestras vidas. Y si ese poder está en nosotros, el poder tiene que fluir. Amén. Y si no practicamos y practicamos y practicamos y practicamos, entonces nuestra fe no va a madurar. El martes pasado vine a la clase con mi hermano Joel y al pararme en el piano, a tocar el piano, yo no tenía que decirle, hermano, yo no practiqué esta semana, porque él lo pudo ver. Él pudo ver que yo no practiqué. Yo no puedo pararme en el piano y hacer algo pésimo y decirle, no, hermano, es que sí practiqué. Porque se ve, la práctica se ve, la práctica se ve. Se tiene que ver en nuestras vidas la práctica de la fe. Con el ejercicio, vuelvo con el ejercicio. Tuve 2 días que no hice ejercicio. Ayer hice ejercicio otra vez. Y como por arte de magia, ya no hice 10 veces, las veces que hacía el ejercicio, ahora pude llegar a 20. Pude llegar a 30. ¿Pero por qué? Porque hubo una constancia, porque se vio la práctica en mi cuerpo lo percibió y se fortaleció y pude hacer más, y pude hacer más, y pude hacer más, y pude hacer más.
Así es la fe. Si nosotros no actuamos en empezar por algo, ¿no? Como con el ejercicio. Yo empecé con lo que pude empezar. Fueron 10 veces lo que pude hacer. Sentadillas, los lunges, etcétera, etcétera. Con eso empecé y ahora puedo hacer más. Te aseguro que en 2 semanas, en 3 semanas, voy a volver a hacer más y voy a hacer más y voy a hacer más. Pero si paro, entonces eso se va a retroceder y se va a retroceder y se va a retroceder. Es exactamente lo mismo con la fe. La fe sin obras es muerta. Entre más cosas hagas, Dios va a poder confiar cosas en ti. Es como en un niño. Dios no puede confiar en Isarel o en Emanuel. Yo no les puedo dar las llaves del carro y le digo, ve a la tienda a traerme una lechuga. ¿Qué me vas a decir? ¿Estás loca? La policía va a ir por ti, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. Y aunque tuvieran la edad para hacerlo, recuerdo Kenia cuando todavía no tenía su licencia, se le hizo fácil agarrar el carro para darle raite a una amiguita. ¿Qué sucedió? En cuanto se iba a meter a una calle principal, traía una patrulla atrás, se puso nerviosa. No recuerdo ni qué pasó, pero se metió un camellón, no me acuerdo qué fue lo que pasó. Llegó el policía y le dijo el policía, hizo la investigación del carro, etcétera, etcétera, etcétera. Llegó Eduardo, llegué yo todavía no me casaba con él, hacía poquitos días de la boda, y llegué yo y le dijo a Eduardo, es que yo no le presté el carro, le dijo Eduardo al policía. Pues si quieres nos las podemos llevar porque esto es robo, le dijo. Ahora, ella sabía prender el carro, sabía manejarlo, sabía ir aquí, sabía ir allá. Pero no tenía una licencia, no tenía la experiencia para hacerlo. Amén. Y muchas veces tenemos la fe, necesitas empezar y necesitas a practicar y necesitas madurar. Y entre más tú tengas una habilidad, más vas a poder hacer, más vas a poder hacer. Más Dios va a poder confiar en nosotros. Amén. Así que es importante que cada uno de nosotros maduremos en la fe, maduremos en las acciones en nuestras vidas. Amén. Eso es muy, muy importante. No nos podemos quedar sentados en nuestros laureles, sino más estar oyendo la palabra, 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 oyendo la palabra y no hacer nada. Tenemos que accionar. Cuando escuché el testimonio de este hombre, de Smith Wigglesworth, cuando él veía una oportunidad, él actuaba. Y era lo mismo que Jesús hacía. Había una necesidad, él estaba ahí. Aunque personas se habían muerto, le decían, ya no vayas, ya no puedes hacer nada, ya no vayas. Él sabía el poder que estaba dentro de él, y aunque las cosas parecían imposibles, él hacía las cosas. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito. Y así Dios tiene propósito en cada circunstancia en nuestras vidas. Así que cuando te enfrentes en cosas que tú puedes accionar, tú puedes orar, tú puedes sembrar algo, hay tantas cosas que Dios nos puede utilizar. Tantas cosas. Diario me atrevo a decirte que Dios nos puede utilizar en diferentes cosas. Es cuestión de accionar y accionar y accionar. Amén. Aleluya. Estamos convencidos que si usted pone por práctica lo que usted escuchó, su vida será transformada. Dese la oportunidad de que Dios obre en usted. Le esperamos en nuestro próximo video. Para mayor información, visite nuestra página de internet en www.ejercitodeamor.org. Esta fue una producción de la Iglesia Ejército de Amor. Todos los derechos reservados por Ejército de Amor. Army of Love Church.